Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, amigos? Vamos a comenzar el seminario de arquitectura impresa en unos segundos. Así que estamos esperando a que la gente entre a la sala y vamos a empezar con la presentación de, en este caso, 4 destacados arquitectos: Verónica Arcos, Rodrigo García, Alexis Salinas y Pablo Landa. Así que si pueden prender sus cámaras, por favor, Pablo, Rodrigo, Verónica y Alexis. Hola, hola. Bueno, aquí estamos de diferentes ciudades en realidad de América, ¿no es cierto? Algunos están en Concepción, otros estamos en Santiago, vemos que hay gente también de Perú. En ese sentido es interesante esa posibilidad de interconexión y también de trabajo en línea, ¿no es cierto?, que es una de las temáticas del seminario. Voy a hacer una pequeña presentación inicial respecto a la temática y también la institución que nos convoca. En este caso estamos trabajando desde CIPIX, ¿no es cierto?, yo como invitado en este caso. Y en ese sentido, damos la bienvenida a nombre de CIPIX, que es el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sostenible. CIPIX es un consorcio, para que ustedes sepan, es un consorcio Corfo, es uno de los centros de innovación tecnológica para la construcción convocados por Corfo, que está liderado en este caso por la Universidad Católica de Chile, la Universidad del Biobío, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Talca. Además, cuenta con algunos coejecutores importantes como es la Universidad Federico Santa María, la Universidad Austral y la Universidad de Magallanes. Al mismo tiempo, tiene, digamos, afiliación con algunas empresas, entre las cuales está Dictuc, por ejemplo, GEPRO, Sirve, ¿no es cierto?, que son diferentes entidades que trabajan en el ámbito de la construcción, DuoQC también, y eso sería entonces la convocatoria que se está iniciando en este minuto. El tema como general, como ustedes saben, tiene que ver con las nuevas tecnologías de fabricación CNC en general, ¿no es cierto?, particularmente los robots de 6 ejes, y su aplicación en el ámbito de la edificación. En ese sentido, es interesante todos los procesos que tienen que ver con la iteración de diseño, cómo se va ajustando un diseño para optimizarlo, ¿no es cierto?, para poder edificar mediante máquinas CNC, todo el tema de modelación, ¿no es cierto?, la complejidad de la modelación, los software que se utilizan, el análisis de prestaciones, por ejemplo, pueden ser también prestaciones de ámbito estructural o del ámbito sostenibilidad, la iteración con diseño y, por supuesto, todas las variables de fabricación y en qué medida esa fabricación se puede realizar de manera remota, ¿no es cierto? Entonces, esas son las preguntas que están en este minuto en la palestra y entonces voy a dar paso directamente, sin entrar en más explicaciones, sino simplemente algunos avisos. Primero, para todos los amigos y amigas que están conectados en este minuto, las preguntas las vamos a hacer por chat. Entonces, en ese sentido, van escribiendo sus preguntas a la medida que van surgiendo las inquietudes, ¿no es cierto? Yo voy a procurar, eventualmente, depende de la cantidad de preguntas, voy a juntar algunos temas para poder luego plantearlas al final de las ponencias. Lo segundo es que las presentaciones de este seminario se van a mandar por mails luego, al final, digamos, no hoy día mismo, sino que otro día, a la misma base de datos a la cual ustedes se inscribieron. En ese sentido, les van a llegar las presentaciones que hoy día se van a hacer. Voy a pedir también que las cámaras se mantengan apagadas, por favor, y los micrófonos también, pero sobre todo es por una razón de registro del seminario. Digamos, el registro que es automáticamente Zoom, ¿no? En ese sentido, prioriza las cámaras y las personas que están hablando. Entonces, en ese sentido, se requeriría que los demás tengan sus cámaras apagadas para poder tener un registro más óptimo que también luego va a ser publicado, ¿no es cierto?, por parte de CIPIX, ¿no es cierto? Así que, bueno, voy a entrar a la presentación. Primero va a presentar Verónica Arcos, ¿no es cierto?, una de las grandes exponentes del ámbito de diseño paramétrico en Chile, quizás una de las pocas que ha podido construir, usando estas técnicas de diseño, con por lo menos un par de obras y muchos experimentos, ¿no es cierto?, que la convierte en una de las líderes nacionales al respecto. Y en ese sentido, Verónica estudió en la Universidad Central de Chile, tiene un máster en arquitectura avanzada del Instituto Verlaine de Rotterdam, ¿no es cierto?, fue premiada por el Colegio de Arquitectos por su labor en el ámbito de tecnología aplicada a arquitectura, y su trabajo ha sido exhibido y publicado internacionalmente. Al mismo tiempo ha dado conferencias en Europa, en América, ¿no es cierto?, y ha enseñado también en universidades extranjeras como nacionales. También es directora de Verónica Arcos Arquitectos y profesora asistente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile e investigadora del Fachhaus de los Contadores, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica. Así que dejo con ustedes a Verónica
y luego iremos presentando a cada uno de los siguientes panelistas. Adelante, Verónica. Gracias, Arturo. Pues mientras que comparto mi pantalla, agradezco la organización de CPX y a toda la gente que está asistiendo, Nicolás por todo el apoyo. Voy a compartir mi pantalla. Dime, Arturo, si está ok. Se está viendo la pantalla compartida, así que estamos bien, pero no se ve todavía la presentación. ¿Ahí sí? Ahí sí. Bueno, adelante. Esta presentación muestra una serie de experiencias de investigación aplicada y especulaciones académicas y profesionales que apuntan a entender la naturaleza y los potenciales de este nuevo sistema constructivo. Esta primera parte muestra unas pruebas de impresión 3D con arcilla que ejecutamos en agosto del año pasado en la Universidad del Biobío, a partir de una invitación que nos hizo Rodrigo García para comenzar a probar el brazo robótico de la universidad, y a partir de ahí empezamos a armar este equipo de trabajo donde estamos los 4 expositores de hoy. Bueno, estas pruebas iniciales arrojaron resultados bien fundamentales, bien básicos de la tecnología de la manufactura aditiva, desde donde se puede comenzar a construir un catálogo de restricciones o limitaciones, informando las posibilidades geométricas de la impresión 3D. Entonces, ese es el brazo robótico. Rodrigo ya lo va a explicar más en detalle en su presentación. Ahí el brazo tiene una especie de jeringa gigante con una carga limitada de arcilla, y esa fue la tecnología que usamos. Ahora, en este video se puede observar que la forma no es lo suficientemente resistente para mantenerse estable durante el proceso de impresión. De hecho, colapsa. Al llegar a cierta altura con el cordón de impresión, la pieza no resiste su propio peso y colapsa. Eso fue al principio. Después, rápidamente, esto lo permite la técnica de diseño digital, digamos, hicimos una segunda iteración donde se tomó en cuenta el concepto de green strength o la estabilidad estructural de la forma mientras la mezcla aún está húmeda. Cuando uno imprime en hormigón, en arcilla o en alguna pasta, tiene que considerar esos aspectos porque no basta con pensar que la forma resiste una vez que es fragua, tiene que resistir durante el proceso de impresión porque la mezcla está blanda, ¿cierto? Entonces, en esta iteración, lo que hicimos fue mantener distancias menores entre los puntos de contacto para que la forma resultara más resistente y más apta para esta técnica constructiva. Eso es lo que alcanzamos a hacer. Ya se acabó la mezcla después de eso. Esas son la serie de pruebas que hicimos ese día. Eso fue el año pasado. Ahora, este año he estado trabajando con una impresora de escritorio de cerámica. Hicimos unas pruebas con porcelana en la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Estas pruebas que van a ver ahora son de mayo y junio. A ver, si bien este trabajo es con modelos a escala, la lógica de la impresión es relativamente la misma. O sea, obviamente el hormigón tiene una característica física distinta a la porcelana en este caso, pero hay ciertos principios básicos de impresión que son los mismos, que uno puede rescatar y puede transportar desde un modelo a escala a la realidad. En estos modelos específicamente se busca darle expresión a la superficie mediante la incorporación de patrones tridimensionales. Se hicieron varias iteraciones hasta llegar a una combinación exitosa entre varias cosas, entre la escala del patrón con respecto al diámetro del cordón, el porcentaje de desplazamiento con respecto al cordón de impresión inferior, o sea, cuánto se desplaza del plomo original, el espesor de la superficie, la altura total del modelo. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que coordinar para llegar a un resultado interesante.
Esta es otra prueba, que esta la hice como hace una semana más o menos. Estos patrones pueden ser pensados como fachadas personalizadas. Si es que uno pensara que esto es una pieza, un edificio, y esta es la envolvente del edificio, podría ser una fachada que aporta tanto un aspecto ornamental como técnico. Uno podría pensar que estas concavidades pueden ser parte de una fachada ventilada que sirve para enfriar el edificio. O sea, hay aspectos bioclimáticos que uno puede incorporar con mucha facilidad en estos modelos digitales. Y yo diría que la impresión 3D, la manufactura aditiva, es de la familia de los CAD/CAM, de la fabricación digital, es lo que más se asemeja al modelo del computador, es lo que más directamente sale como resultado. Bueno, esta otra presentación se enmarca dentro de un evento que organizó CIPIX el año pasado, donde se presentó un anteproyecto para la primera casa impresa en Chile. Y el objetivo de este evento fue convocar a los distintos actores interesados, tanto de la industria de la construcción, empresas privadas y organismos públicos como el MIMBU, para iniciar la conversación acerca de este tema y evaluar el interés de esta tecnología en el país y ver cómo cada uno podría aportar desde su lugar. Esta es una planta de una vivienda mínima, donde hay algunos datos ahí: 40 metros cuadrados, materialidad hormigón, año de construcción esperábamos el 2021, tiempo de impresión aproximadamente 20 horas, eso es bastante relevante y seguro va a salir en los temas de conversación al final. Velocidad de impresión 300 milímetros por segundo y volumen de hormigón 13 metros cúbicos. Bueno, el aporte o el paso adelante que intenta dar este proyecto es la posibilidad de que el techo sea impreso y que no dependa de una tecnología o técnica constructiva ajena a la impresión, como se ha hecho hasta ahora en los casos internacionales. Nunca se ha impreso un techo, digamos. Ya vamos a ver por qué. Bueno, y además se incorpora la textura de la fachada como un artefacto de climatización y componente ornamental de la pieza. Es lo que decían antes en los modelos de porcelana, que estas texturas pueden empezar a conformar no solo una cosa ornamental ni de personalización e identificación de la pieza arquitectónica, sino que también empieza a operar como dispositivo bioclimático. Entonces, por ejemplo, en esta fachada se van diferenciando según la orientación, y las que están más expuestas a la radiación solar son más porosas, son más rugosas, entonces se autoarrojan sombra, manteniéndolas más frescas, y las que están con menos exposición solar son más lisas, porque no necesitan refrescarse tanto. Hay una serie de imágenes y un poco en los cortes, como siempre se ve que hay un cordón interior y exterior de impresión con una nervadura intermedia. Y finalmente, este semestre hemos estado trabajando con Alejandro Sofia, que espero que esté acá, en un taller de vivienda impresa en 3D con biomateriales. La idea es trabajar ojalá con algún hongo que se pueda mezclar con una pasta y se pueda imprimir. No alcanzamos a definir tanto el material, pero la idea es irnos por ese lado. Los resultados que van a ver acá son los resultados preliminares, todavía no terminamos el semestre, del taller de vivienda empresa, donde nos enfocamos en entender las lógicas constructivas de la manufactura aditiva para luego manipularlas en favor de los proyectos. Entonces lo primero que se hizo fue buscar formas primitivas, resistentes tanto al proceso de extrusión como después del fraguado, como explicaba antes, y se busca que las superficies trabajen a la compresión, que no esté la tracción como componente, porque
hasta el momento es muy difícil tomar la tracción en estas mezclas, porque no llevan ferradura. Y acá en Chile, para llegar a la norma estructural, todavía estamos lejos con una pasta. Hay especulaciones, investigaciones donde ponen fibras de acero en la mezcla, y eso supuestamente va a hacerse cargo de la tracción. Pero siempre es bueno mantener una forma, una geometría que ojalá elimine el esfuerzo de la tracción para que resista mejor. Bueno, estas son algunas plantas donde los estudiantes tenían que establecer relaciones geométricas súper claras y explícitas para después parametrizarlas digitalmente. Y acá hay algunas iteraciones de estas formas resistentes. Después de pasar esa unidad, nos enfocamos en estudiar los patrones geométricos encontrados en la naturaleza, comprendiendo sus lógicas para luego diseñar patrones artificiales a partir de reglas. O sea, entendemos que los patrones naturales tienen reglas o protocolos para generarse, entonces bajo esa misma lógica trabajamos nuestros patrones artificiales inspirados en la naturaleza para después hacer unas texturas tridimensionales a partir de estos patrones inicialmente en 2D y aplicarlos sobre la forma resistente que habíamos trabajado anteriormente. Acá hay una serie de plantas donde se muestra a distintas alturas el corte, ¿cierto?, en planta, y se muestra claramente este zigzag que va haciendo en este caso la nervadura interior para darle este green strength o resistencia al proceso de impresión. Y se usó un software de impresión 3D para simular y modelar los modelos a imprimir y ver su factibilidad para que no hubieran superficies muy horizontales, etc. Y acá ya hay una serie de maquetas que alcanzamos a imprimir en plástico remotamente en esta pandemia, donde se muestran estas formas resistentes con los patrones que proponían los estudiantes. Eso es. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ok, Verónica, excelente. Interesante la experiencia, además que aparecen, ¿no es cierto?, algunas variables que se pueden replicar, como la variable de compresión, ¿no es cierto?, o la variable, ¿no es cierto?, llamémosle de segundo momento de inercia, que es como esta zigzag que genera, ¿no es cierto?, para poder darle un cierto ancho y que las estructuras puedan autosoportarte durante la impresión y luego, evidentemente, una vez fraguadas, ¿no es cierto? Entonces, y lo segundo sería como esta idea de la fila, de la llaga que se asemeja, ¿no es cierto?, como una albañilería, ¿no es cierto?, que uno tiene que ir diseñando casi por llaga, ¿no es cierto?, como por fila de impresión para poder ir generando, ¿no es cierto?, estas morfologías complejas que cumplan con las dos variables anteriores. No necesariamente, digamos, siempre, pero por lo menos esas son dos variables que uno podría sacar como conclusión, ¿no es cierto? Bueno, voy a continuar ahora, va a continuar, ¿no es cierto?, Rodrigo García, con su presentación. En el sentido, Rodrigo es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, investigador de la Universidad del Biobío en Concepción, y dirige proyectos de construcción impresa, es parte de CIPIX también y profesor del doctorado en arquitectura y urbanismo de la Universidad del Biobío. Así que en este minuto dejo con Rodrigo. Adelante, Rodrigo, y nos comparte tu presentación. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, y a CIPIX por la organización. Estoy viendo para compartir. Creo que tengo que lanzar la presentación primero y ahí irla a compartir. Ahí estamos con la presentación. Sí, ahí ya se ve. Adelante, Ya, Rodrigo. yo quiero comentarle un poco de contexto de las actividades que hemos estado trabajando, partiendo por la presentación del laboratorio que se está montando en la Universidad del Biobío en el marco de CIPIX, esta iniciativa Corfo de impulsar la productividad y la construcción sustentable en Chile, y en particular la Universidad de Biobío en Concepción está comprometida a implementar un nuevo laboratorio de prototipaje
para desarrollar nuevos elementos constructivos y nuevos sistemas, que tiene dos líneas principales, una línea, como se ve arriba, este es el layout de las máquinas, una línea de hormigones, que es el principal material constructivo en Chile y en todo el mundo, y otra línea de maderas, que es el material de alta sustentabilidad, que todos esperamos que se vaya incrementando su participación en el futuro, y conectado a través de un sistema robotizado para ir experimentando montaje y nuevas tecnologías, como en este caso la construcción impresa. Ahora no sé si estamos en la siguiente. Ahí, la siguiente. Ahí pasó, sí. Bien, bueno, aquí hay una vista de este laboratorio de prototipaje, aquí también una vista aérea, está en construcción, obviamente se detuvo un poco con lo de la pandemia, las instalaciones están enmarcadas en el Centro de Investigación de Tecnología de la Construcción de la Universidad del Biobío, que está instalado en el Campo Concepción. Aquí se ven en las oficinas centrales, los laboratorios, hay unos laboratorios de ensayos constructivos, laboratorio de hormigones, Centro de Desarrollo de la Madera, y en el centro se está instalando este laboratorio de prototipaje, en que participan también alumnos de posgrado, de las maestrías y programas de la Universidad del Biobío. Y dentro de esta iniciativa postulamos un FONDEQUIP, que son estos fondos del gobierno para equipamiento, que ha sido instalar un brazo robótico KUKA de 2,50 metros con un laboratorio, con un riel de 10 metros y una bomba hormigonado en el marco de introducir en el país la construcción impresa 3D, con el apoyo de varias empresas del sector, de algunos centros de investigación también en biomateriales y polímeros, con la idea también de probar no solo con cemento, sino que también con otros materiales nuevos, y la participación también de la Universidad de Federico Santa María, que es líder en el país en robótica y electrónica, y particularmente en arquitectura, para introducir esta tecnología. Y lo que hemos estado haciendo hasta el momento ha sido instalarlo en un soporte fijo. La idea es el desarrollo en un riel, ahí se muestra el alcance que tendría el brazo robótico en el riel, que en este momento sería la construcción del sistema de tecnología de construcción impresa más grande de Latinoamérica, digamos, de mayor alcance, y que alcanzaría del orden de 80 metros cuadrados, es decir, casi una casa completa se podría imprimir con este riel, digamos. Además se está postulando actualmente otro FONDEQUIP para tener un carro de desplazamiento. Hemos tenido algunas discusiones con la empresa de robótica que no nos confían en poder llevar los brazos a obra, entonces estamos postulando con otras universidades un carro para poder desplazar el sistema y poder trabajar en terreno también. Y asimismo con la Universidad de Santa María estamos desarrollando a través de un proyecto FONDESIT un sistema cooperativo de multirobot, es decir, otro de los dilemas de investigación en este campo es cómo vamos a hacer para coordinar distintos robots y coordinar distintas faenas. El planteamiento en específico desarrollamos a través de un FONDESIT con la Universidad de Santa María, con el Departamento de Arquitectura y de Electrónica, este concepto de sistema cooperativo, en la cual la idea es instalar una especie de helicópteros o arañas sobre los edificios que controlen varios brazos robóticos. Vamos a ver que si se alcanza a ver. Este es el sistema propuesto, que está de hecho ya están presentados 4 patentes sobre el sistema, y se está armando un prototipo. Aquí hay descripción del sistema fijo y la descripción del sistema con soportes telescópicos, digamos, para que se puedan desplazar. Aquí está la vista del prototipo que se está armando, también quedó detenido por esto de la pandemia, en la Universidad de Santa María, con brazos tamaño a escala, que son unos brazos UR5, para estudiar la coordinación. Lo que interesa en este proyecto fundamentalmente es cómo vamos a coordinar distintos robots en obra para estar imprimiendo y instalando cosas, o haciendo una secuencia de impresión entre 2 brazos robóticos. Otro aspecto que estamos también estudiando directamente, que tiene que ver con cómo vamos a trabajar la construcción impresa aquí en Chile, es la integración con las estructuras, como ya mencionaba Verónica. Es un gran dilema. Chile está en el cinturón de fuego del Pacífico, que nos obliga a tener una precaución de resistencia de los edificios, que es considerada la más alta del mundo.
Ahí vemos, por ejemplo, la imagen de lo que es construir hoy día en Chile. Después del terremoto del 2010 se incrementaron las normas sísmicas, la cantidad de enfierradura que hay que colocar, la continuidad que tiene esta enfierradura. No, este desafío no lo tienen en ninguna otra parte del mundo. Entonces, las primeras ejemplos que hemos visto de construcción impresa en China, en Estados Unidos, en Europa, digamos, no tienen estos requerimientos sísmicos, pero nosotros sí tenemos que investigarlo en Chile, y eso no es fácil, digamos, porque tenemos unos requerimientos de desplazamiento que nos obligan a concebir la construcción completa a muchos esfuerzos a la vez, digamos. Y eso tenemos que enfrentarlo. Nosotros estamos trabajando, acá hay diferentes estrategias que se han visto en el mundo, hay algunos que han juntado la enfierradura y están imprimiendo por los costados, hay otros que están usando la impresión como una especie de moldaje de la enfierradura. Ninguna de esas cosas se puede hacer en Chile, digamos, en un corto plazo, porque la enfierradura no la podemos juntar para poder resistir los desplazamientos, las ondas sísmicas en los dos sentidos. Así que nosotros estamos trabajando con algunos colegas de ingeniería estructural que están haciendo primero análisis, modelación sísmica de elementos finitos, para ver cuánto podemos ir ajustando la enfierradura con respecto a los espesores de los hormigones para poder tejer. Esa es nuestra estrategia, lograr tejer con la impresión en torno a la enfierradura y lograr avanzar a edificios antisísmicos que puedan ser impresos a alta velocidad. Acá hay ya algunos experimentos que estamos haciendo para poder entrenar al robot. Esto lo estamos haciendo con el VR5, con los brazos pequeños, cómo entrenar al robot para que esquive las enfierraduras y las vaya imprimiendo en el perímetro. Entonces lo que hicimos aquí fue adaptarle un cabezal de plástico, el cabezal más grande que pudimos encontrar, de filamento más grueso, para poder entrenarlo, porque hay varios problemas de cómo va doblando en las curvas, va controlando la velocidad, etc. Y también hemos estado trabajando en lo que es integrarlo con BIM. La gestión de la construcción, como sabemos hoy día, a través de plataformas BIM es crucial, y además que nos da la virtud de poder analizarlo y estudiarlo. Por ejemplo, hemos empezado a probar en BIM cómo podemos integrar la capacidad que tienen los robots de hacer muros curvos con mucha versatilidad, y los muros curvos tienen una mayor resistencia a la estabilidad, tienen menos volcamiento, y por lo tanto podemos analizar cuánto material gastamos en eso y cuánto material podemos ahorrar por la curvatura y generar distintas configuraciones y instalar unas rutinas de análisis, y eso lograr transmitirlo a los brazos robóticos para la impresión. Acá hay unos renders y ejemplos de las primeras pruebas, que es interesante. Este modelo, por ejemplo, es un pabellón que logra reducir hasta un 70% del material simplemente por la curvatura, por la potencia que tiene este sistema constructivo. Obviamente la techumbre está sostenida de una materia adicional, y estamos haciendo las pruebas de transmitir el control del robot directamente desde el modelo BIM por Revit, en Dynamo, y así ingresar al control directo del robot, lo cual todavía estamos probándolo. Y bueno, en general ese era el contexto. Ahora Alexis Salinas va a contar un poco las pruebas de impresión que hemos estado realizando ya con el brazo robótico, mientras tanto en una plataforma fija, mientras se termina de construir el laboratorio de prototipaje. Pero esto un poco el impulso que a través de CIPIX y las distintas universidades participantes en el consorcio se pretende impulsar en el país, introducir nuevas tecnologías y que nos obligan a pensar qué tipo de arquitectura podemos hacer. Esa es como la discusión que queremos traer a este conversatorio, porque un trabajo de los arquitectos que nos corresponde ahora ir pensando qué tipo de lenguaje, cómo combinamos estas capacidades productivas, que también tienen una expresión casi cavernícola, digamos, con los nuevos desafíos de sustentabilidad, de pertinencia cultural, etc. Así que eso, y seguimos participando en el conversatorio. Gracias. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante el tamaño del laboratorio, lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con las variables del volumen construido. ¿Cómo se logra, ¿no es cierto? Por ahí hay una pregunta que después lo vamos a tirar al final. Yo voy registrando las preguntas por si acaso, así que las pueden ir formulando. Pero la pregunta sobre el volumen construido, ¿no es cierto?, cómo se lleva, ya sea el brazo robótico de 6 ejes, con la hipótesis, ¿no es cierto?, de Federico Santamaría, o conjunta más bien, ¿no es cierto?, con Federico Santamaría, o, por ejemplo, preguntaban las lógicas de enjambre, ¿no es cierto?, que también es una hipótesis que se está desarrollando en otros lugares del mundo. Bueno, esas son preguntas que van a quedar hacia el final. Entonces, luego también están las variables de capacidad estructural, ¿no es cierto?, y la posibilidad de introducir enfierradura
de manera clásica o de manera más innovadoras para poder lograr cumplir con, eventualmente, ¿no es cierto?, unos requerimientos sísmicos más complejos que hay en el mundo, como es el chileno, ¿no es cierto? Si logramos lograr la meta en Chile, se puede hacer, por lo tanto, en todo el mundo. Funciona como un laboratorio, ¿no es cierto?, el país completo para probar este tipo de hipótesis. Así que, increíblemente interesante. Voy a dejar ahora con ustedes a Alexis Salinas. Él es arquitecto y licenciado en arquitectura de la Universidad del Biobío, investigador independiente en diseño arquitectónico avanzado y autor de papers para SIGRAI, por ejemplo, entre los cuales está el famoso Nuevas Formas para las Columnas de Hormigón, que se publicó en revista 180. Director del Laboratorio de Diseño y Fabricación de la FAF Arquitectura de la Universidad de San Sebastián en Concepción, director también de DGNL Studio, y investiga morfologías y representación de datos mediante el trabajo con logaritmos. También es parte del equipo de arquitectos de Costa, lo que ha obtenido premiaciones en el concurso Arquitectura para África, donde ya se planteó el tema de diseño de impresión optimizado para impresión 3D. Así que te dejo, Alexis, con la presentación. Hola, hola, gracias Arturo. Gracias por la invitación a este conversatorio de temas que la verdad es que me motivan bastante, ¿cierto? Voy a partir compartiendo mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ahí se ve. Adelante. Súper. Súper. Bueno, este trabajo, ¿cierto? Comienza con la incorporación de un brazo robótico en la Universidad del Biobío, en la cual nos plantea un desafío primeramente de qué hacemos con esta tecnología emergente que nos llega a la universidad y por dónde partimos. Y arrancamos con la primera pregunta. Si bien es cierto, hay mucha experiencia con respecto a la impresión 3D en hormigón, la gente que lo está haciendo, la verdad es que está replicando las formas que ya existen. Y cuando tú tienes una herramienta como un brazo robótico, la primera pregunta es, ¿qué puede hacer esta herramienta que la realidad existente no está pudiendo hacer? Y con esa pregunta tenemos la primera, que es, ¿qué imprimimos o qué forma imprimimos? Nos vemos muy seducidos por la idea de poder plasmar una tridimensionalidad que en lo cotidiano, en la arquitectura, cuesta un poco lograrla por esta idea de tener mucha ortogonalidad por el sistema constructivo existente, y arrancamos desde ahí. Con cierta inocencia planteamos una primera lógica y empezamos a tener las primeras incertidumbres, como si hay algunas zonas que van a poder soportarse en arcilla o en hormigón, algunas cosas en volado, como por ejemplo que en el plástico funcionan, en hormigón no funcionarían. Entonces desde ahí nos empezamos a sumergir en la idea de, bueno, si vamos a imprimir, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos un poco una figura tipo, en el fondo una figura muy elemental, y lo que entendimos con eso es que al momento de poder imprimir una figura en 3D y usar el método paramétrico de diseño, lo primero que tenemos como ventaja sustantiva es que ambas cosas dialogan de manera bastante eficiente. ¿Por qué? Porque la impresión 3D propone una variabilidad, una versatilidad y una oportunidad en variadas formas de poder generar diseño. Y en eso partimos desde esa lógica. Nos propusimos como objeto a estudiar, ¿cierto?, una columna en las cuales generamos una serie de variabilidades, entendiendo que inocentemente podíamos imprimir eso. Planteamos unas figuras con unos desplazamientos en los ejes de cada cordón que eran bastante sustantivos, y la experiencia nos demostró que quizás eso no era tan cierto, pero bueno, había un montón de campo que investigar y nos sumergimos ahí. Entonces, cuando empezamos a entender esta idea de la variabilidad, lo que empezamos a comprender es que al momento de imprimir una figura, ¿cuál es la oportunidad que esta posee? Y la oportunidad que esta posee en rigor es darle un nuevo lenguaje al espacio, proponer ciertas riquezas espaciales que la contextualidad no propone en rigor. Cuando se imprime en columna o cuando se construyen columnas, ¿cierto? Estas son bastante homogéneas y el espacio es bastante estable durante todo un recorrido. Y al nosotros poder plantearnos la idea de poder imprimir estas columnas, logramos entender que hay una serie de ventajas sustantivas respecto a la riqueza espacial. Por ejemplo, tan solo con una torsión vista desde hacia una dirección izquierda-derecha o derecha-izquierda, dependiendo del punto de vista donde se esté, se genera una nueva fuga del espacio que tensiona mucho más hacia el fondo. Y en el caso inverso, ¿cierto? Hay una pequeña... voy a ver si puedo incorporar acá el puntero láser. Hay una pequeña tendencia en el giro de esta columna propuesta, ¿cierto?, que empuja la mirada hacia arriba del horizonte, por tanto hay un mayor grado de contención. Y lo que empezamos a entender con ello es que hay una oportunidad en la impresión 3D de
otorgar riqueza al espacio. Y eso empezó a ser el motor del desarrollo. Lo que podemos ver acá es una representación un poco más fidedigna de lo que podría haber sido una columna impresa. Aún a este momento no habíamos impreso nada, solamente estábamos entendiendo qué vamos a imprimir cuando este trazo se nos ponga al frente, cómo lo vamos a abordar y con qué forma vamos a partir. Cuando nos llega este muchacho, un KUKA KR120 R2500 Pro, tenemos una disyuntiva. El espacio operativo que el brazo posee lo podemos entender tal cual viene en el esquema de base. El esquema de base nos propone un espacio de trabajo que no se condice con la lógica de impresión. ¿Por qué? Porque la primera dificultad o la primera restricción que nosotros teníamos es que al momento de imprimir una figura, cualquiera esta sea, el brazo necesita tener una posición perpendicular al suelo, que es donde el extrusor o la jeringa de impresión, ¿cierto?, tiene que tener esa posición de manera estable e imperturbable. Quizás con alguna variación de inclinación, pero no podía tener otra lógica. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es extender una nueva figura o una nueva burbuja de operación. Y eso nos tomó un tiempo un poco considerable porque tuvimos que mapear punto por punto, quizá hay otro mecanismo para poder abordarlo, pero tuvimos que setear el brazo, evaluarlo punto a punto y generar una nueva sección de burbuja. Lo cual, si se puede ver aquí en la burbuja de origen, ¿cierto?, el alcance del brazo en sus 6 ejes y en el efector 6, es totalmente diferente a la burbuja que se puede generar con esta idea de extrusor que por el momento no la teníamos, pero nos planteamos que podía hacer eso. Y bueno, eso generó una serie de restricciones en cuánto puedo imprimir en esta burbuja. Cuántos son los alcances máximos, cuántas son las distancias máximas, cuál es la altura máxima. Y toda esa información empieza a ser un poco relativa de acuerdo al extrusor. Por tanto, una jeringa o un extrusor o una boquilla de impresión va a generar una burbuja de operación nueva, lo que va a otorgar nuevas libertades y restricciones al área de operación. Por tanto, ya tenemos una especie de limitación, porque no podemos imprimir todo lo que queramos porque tiene que haber en esa burbuja específica. Entonces, al momento de evaluar entendimos que esa restricción nos iba a pasar un poco la cuenta, porque nos iba a limitar un poco el desarrollo. Así que lo que pensamos al inicio que eran imprimir columnas terminó siendo casi como la única posibilidad por el momento de hacer una figura que pudiera ser significativa en cuanto a la altura que ésta podía alcanzar. Lo que ven acá al lado derecho es una de las intervenciones que hizo la gente de iSpace Factory, que participó en un concurso organizado por la NASA, que ellos ganaron, para un habitáculo en Marte, que no voy a detallar, pero lo importante está aquí que ellos tomaron una restricción técnica de un brazo robótico que tiene un alcance y le aditaron una extensión al brazo. Si está escuchándonos acá la gente de KUKA, deseosos estaríamos de que ellos nos pudieran un poco asesorar o orientar cómo poder tener esta ventaja en el brazo que nosotros poseemos para poder un poco incrementar el área de trabajo y con eso aproximarnos ya a las ideas que empiezan a ser las cosas iniciales de este conversatorio, que en el fondo es imprimir quizás una vivienda. Con el alcance que hoy día tenemos, difícilmente podemos lograr algo así en terreno. Entonces, si hay ideas de poder un poco extender el eje 6 a un eje 7, quizás eso sería sustantivo. Entonces, entendiendo que teníamos toda esta realidad, ¿cierto?, nos abocamos a lo siguiente, a hacer las pruebas. Y aquí, la verdad es que entre la complejidad de un brazo robótico, entre la variabilidad de forma, entre las oportunidades de hacer cualquier cosa, teníamos que partir por cosas simples, hacer preguntas súper simples. Partimos, ¿cómo se imprime un cordón? Y lo primero que entendimos es que, claro, hay una diferencia por entender la materia prima, que en este caso es el hormigón, que está en una condición líquida, como un fluido no newtoniano, que tiene un grado de expansión al momento de salir del terminal del extrusor. Tiene un pequeño asentamiento que resultó ser bastante mínimo por la dosificación que en este caso el equipo de trabajo de la universidad, sobre todo el comandado por la profesora Claudia Sanguinetti y Patricio Carrasco, el ingeniero de hormigones, nos permitió ver y evaluar prueba por prueba todas las variables de este método de construcción. Tuvimos muchos errores, pero cada uno de ellos nos sirvió para obtener un dato. Por ejemplo, cuando quisimos torsionar las figuras al metro de altura en 90 grados, bueno, se nos colapsó a los pocos cordones. A los 45 grados, bueno, resistió un poco más. Y a los 0 grados, bueno, se mantuvo bastante estable. Eso nos generó una data que pudimos registrar en esta tabla, que es muchos datos, mucha nomenclatura, que quizás puede ser un poco cuestionable a rato,
pero sin embargo nos permitió, ¿cierto?, tener bastante dato para el control del diseño que queríamos nosotros poder sortear. Que nuestra meta era poder erguir una figura de 2 metros de altura de manera de sección variable que pudiese no ser torsionada, sino que pudiera transicionar entre sus secciones para lograr una figura atrevida y avesada que la realidad contextual no puede solucionar. Escucho una niña ahí. Bueno, entonces con esta data tuvimos la siguiente experiencia. Voy a cambiar un poco la pantalla aquí. Tuvimos todos estos datos, estábamos listos, teníamos las alturas, las secciones, los desplazamientos, el tipo de mezcla, que eso daría por una charla aparte, porque el chico de mezclas, Patricio, tuvo mucho ensayo, mucha prueba, y lo resultante fue lo siguiente. A ver si puede estar esto aquí, pantalla completa. Quizás no. A ver. No lo puedo. Aquí sí. Esto, bueno, toda la data que ustedes ven atrás es 11 meses de trabajo. Este es el mes número 12, en los cuales toda esa información está condensada y puesta como una apuesta en esta figura que se está desarrollando aquí. Y este es el resultado. Frustrante, bastante frustrante. Sin embargo, estábamos cerca. Y lo que aquí sucedió es que, claro, tenemos una limitación en que la capacidad de la bomba tiene un empuje mínimo que para nosotros sigue siendo un máximo. Por tanto, no le dimos suficientemente tiempo a la mezcla para poder fraguar quizá unos minutos más para poder soportar las cargas de los cordones superiores. Sin embargo, eso fue solucionable, pues dejamos la mezcla fraguar un rato, ¿cierto? Y al no poder disminuir la velocidad de la bomba, eso ayudó bastante a erguir la figura, y luego no pudimos continuar porque la bomba tiene una capacidad de 100 litros y lamentablemente no teníamos otro equipamiento como para poder seguir erguiendo esta figura, pero toda la lógica indica que si hubiésemos tenido los materiales y las herramientas pertinentes, hubiésemos podido seguir erguiendo esta figura. Entonces eso nos deja bastante satisfechos como resultado. ¿Dónde está la data generada en 11 meses? Está aquí. El análisis de las variables para poder erguir esta figura está planteada aquí en unos perímetros máximos, unos perímetros mínimos, unos perímetros promedios que nos permitió de alguna forma distribuir la carga de manera uniforme. Y si se fijan en la caída de la figura, esta cae como un cuerpo libre, lo cual habría que analizar con un ingeniero de estructura qué significa eso en la envergadura de la palabra, pero que haya caído de manera como cuerpo libre indica que todas las cargas están equilibradamente distribuidas, por tanto eso es bastante bueno. Lo que pudimos concluir Alexis, me comentan que no se vio el video. Eventualmente vas a tener que descompartir la presentación para compartir el video aparte. Quizás por un tema de memoria RAM no se compartió. Pero bueno, quizás lo dejas para el final como quieras. Pero para que lo dejo para el final. Igual. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pudimos concluir? Es que para poder variar una figura en hormigón a escala 1:1, que es la experiencia que nosotros estamos teniendo, podemos desplazar un máximo de 1.6 milímetros por eje de cordón continuo siguiente. O sea, el cordón siguiente que podamos extruir debe desplazar un máximo de 1.65 milímetros. Y con eso, en las capas sucesivas, uno puede variar la figura y variar la morfología que esté desarrollando. Pero eso está directamente condicionado por la osificación de la mezcla. Y eso empieza a ser un poco relativo de acuerdo a quizá a una sensibilidad como la zona geográfica misma o el país de origen. El tipo de agua, el tipo de árido, eso va sin duda a afectar la condición de la mezcla. Luego esa experiencia, teniendo una serie de datos incorporados, ¿cierto? Me invitan a conformar un equipo intercultural de arquitectos, ¿cierto? Con unos chicos de Costa Rica, en las cuales aparecen en la imagen, para un concurso de arquitectura en África. Un poco antes de la pandemia surge este concurso que es Centro para las Operaciones de Emergencia. Y dentro de ello estaba algo como la pandemia, eso resulta ser un poco paradójico. Entonces, con toda esta data incorporada decidimos participar y con esta propuesta obtuvimos la primera mención honrosa del concurso.
eso nos deja bastante contentos porque de alguna forma valida el trabajo y valida un poco la óptica de imprimir arquitectura, de diseñar arquitectura con las lógicas de la impresión 3D, en las cuales resulta siempre pertinente por varias razones. La primera es por una optimización de la materia, en este caso del barro, en este caso, o el hormigón en otros casos como el que les mostraba. Lo segundo es que este ejemplo propone sustentabilidad, pues su manera de plantearse es situarse en África, en un terreno que pudiese generar barro, sustraer el suelo y desde el suelo tomar la materia prima para erguir esta figura. Por tanto, no se necesita mucho más material desde afuera, es una materia local, lo que es muy, muy pertinente con ideas de sustentabilidad. La estrategia fue tomar 3 volúmenes, ¿cierto? Intersectarlos y en las intersecciones generar las nervaduras propias para la estabilidad estructural de esta figura. La segunda estrategia fue tomar paredes dobles o hacer una especie de offset interior en las paredes, ¿cierto? Lo que nos permitía estructurar la techumbre, que como mencionaba Verónica, las techumbres impresas o las cubiertas impresas son bastante extrañas, hay un desafío ahí con ello. Nosotros todavía no estábamos capacitados para abordarlo, sin embargo, la estrategia que decidimos ocupar acá fue la de este muro doble. Y dentro de la lógica del muro doble, el muro tiene una progresión decreciente hacia la cúspide, por tanto es mucho más delgado arriba que en la base, cosa que en los ensayos estructurales que mostró Rodrigo, eso ya está validado, ¿cierto? Se demuestra que un muro, en la medida que la cúspide disminuye su sección, ¿cierto? Es mucho más eficiente y resiste mucho mejor. Tomando esa información validada, ¿cierto? Generamos acá, como está el detalle, ¿cierto? Estos muros que hipotéticamente funcionan. Funcionan desde la intuición, habría que hacer cálculos mucho más precisos, pero tenemos la certeza de que variarán un par de dimensiones, pero el asunto está ahí con lógica. Y bueno, esta es la figura, ¿cierto? Bueno, los cálculos demostraron que hay una pérdida mínima en lo que el terreno se socavó, ¿cierto? Y lo que la figura se pudo erguir. La estrategia de impresión fue por 3 volúmenes, ¿cierto? Impresos de manera céntrica, radial, ¿cierto? Con brazos robóticos que en el futuro deberían ser mucho más disponibles, ¿cierto? Como una lógica constructiva puesta en cada lugar, y eso nos llevó a tener una mención bastante satisfactoria en este concurso de África. ¿Qué es lo que aprendimos que era una propuesta de la primera pregunta? ¿Qué imprimimos? ¿Qué cosas imprimir? ¿Y dónde están las riquezas que esto nos puede llevar? Bueno, al momento de entender la espacialidad del proyecto, nos resultó que lo primero que entendimos, que prescindimos del módulo. O sea, no hay una modulación donde fenestrar o donde situar oquedades o vacíos. Por tanto, hay una libertad absoluta sobre el diseño. Proponer estas curvaturas, estas dobles cámaras, ¿cierto? Nos permitió un espacio mucho más interesante, mucho más fluido, ¿cierto? Unas contenciones poco convencionales, un espacio interconectado, y esta imagen que me gusta mucho, que es la idea de estas capas sucesivas donde el espacio se empieza como a insinuar de fondo. Y esas riquezas son nuevas y son muy, muy válidas para entender que eso puede ser un lenguaje para la arquitectura impresa. Una cosa que no abordamos acá por una cosa quizás de cómputo, quizás de error, quizás no sabemos todavía, pero los cordones no debiesen ser lisos, pero eso en hormigón, esto era de material barro, porque no hay una buena estabilidad del cordón cuando es liso. La intención del concurso era poder hacer esta rugosidad, pero por cómputo decidimos hacerlo así, liso, porque no nos estaba dando el equipamiento con lo que contaba. Pero esa es una pregunta que queda en la mesa. La rugosidad parece ser una variable a favor de la erguibilidad de una impresión o una construcción impresa. Entonces, en esa pregunta de que la rugosidad parece ser un valor, nuestra mirada se va hacia el mundo de los moluscos, capópodos, gastrópodos, crustáceos cerrípedos y el mundo marino quizás. Algunos terrestres sí, pero el mundo marino tiene mucha riqueza en eso y mucha lógica con la impresión 3D. ¿Por qué? Porque al hacer por capas sucesivas, que tienen obviamente otro tiempo, nosotros tenemos otro tiempo de impresión, pero hay ciertas herramientas que sin duda nos sirven para poder entender cómo podemos generar figuras mucho más pertinentes para la impresión 3D, y quizá aquí la cúpula está solucionada, habrá que entender el patrón de cómo esto puede autosoportarse. La ventaja de esto es que
hasta el momento, el diseño paramétrico y el diseño avanzado termina siempre poniendo reglas modulares cerradas o modulares estrictas. Siempre hay una especie de simetría en todo ello. Y el mundo natural y la homologación al mundo de la biomimesis nos invitan como a desordenar un poco estos patrones, a incorporarle cierto grado de ruido, si podemos llamarlo así, lo que sin dudas nos acerca mucho más al mundo natural, y como lo plantea Schumacher en uno de sus postulados, ¿cierto?, a tener una segunda naturaleza, o una lectura como una segunda naturaleza. Y eso a mí por lo menos me parece súper, súper atractivo de abordar. En ello entonces generamos estas figuras, ¿cierto?, que tienen esos principios de esa inspiración biológica, en las cuales la aleatoriedad quizá, o este ruido, esta cosa no tan simétrica o no tan regular, ¿cierto?, termina siendo un nuevo nivel de expresividad para la impresión 3D, y lo que nos parece válido abordar, sin duda, porque una de las ventajas de esta herramienta constructiva que es la impresión 3D. Y la manera de evaluar esto es, bueno, si tenemos tanto desplazamiento, ¿cómo evaluamos qué es lo pertinente o qué puede caerse o no? Bueno, hacer un nuevo estudio, ¿cierto?, a través de quizás el centro de toda la desplazamiento máximo y mínimo, establecer un promedio y desde ello establecer un rango de cuánto podemos movernos. Y eso nos lo da la mezcla, ¿cierto? Entendimos que era 1.635, pero en otra mezcla quizás eso nos permita ser un poco más atrevido, y ahí entra la disciplina de la ingeniería, la disciplina de la gente de hormigones, y quizás otras disciplinas como la biología, para probar nuevos materiales que nos permitan desplazar mucho más el cordón. Eso estaría sin duda que es sustantivo. Entonces nuestra mirada hoy está en ese lugar, en observar la naturaleza, observar los moluscos, sobre todo los crustáceos, en que ellos tienen un comportamiento de caparazones resistente, igual, lo que sería bastante lógico mirar si estamos en el mundo de la impresión 3D, que tendemos a hacer estas cosas tipo concha. ¿Y dónde estamos mirando hacia mañana? En esto que es muy difícil de pronunciar, pero son estos crustáceos que tienen una serie de variables que primeramente se comportan como una especie de habitáculo, o una especie de quizás de lugar para vivir, ¿cierto?, de manera vertical, que tiende al cerramiento superior, que no lo soluciona del todo, pero tiende al cerramiento superior. Tiene una serie de texturas y una serie de comportamientos que quizás hay que estudiar para saber cuáles son las ventajas que ellos les propone, y como lógica ellos mismos, ¿cierto?, tienen una estructura resistente. Por tanto, el observar este mundo natural, ¿cierto?, nos propone una variabilidad posicional también, que ello nos ayudaría quizás a armar las nuevas urbanizaciones de la arquitectura por impresión, ¿cierto? El monocasco, que tiene dos tipos de expresiones, la verticalidad por lógica, y lo que a mí más me interesa, que ya lo mencioné, es la idea de poder replicar una segunda naturaleza hecha por el hombre, hecha por la arquitectura, que en el fondo esta herramienta de impresión 3D nos permite mirar un poco ahí. Eso es lo que tengo para compartirles, y el video que no se vio, dice Arturo, así que lo voy a ver cómo puedo compartirlo. ¿Pueden ver el video? Se ve como el controlador del video. Hazle play, a ver. Quizás por superposición no se ve. ¿No? No, se ve solamente el controlador del video. De repente Google media... No, tiene que ser un problema de superposición de video. Ya. O revísalo, sí. Quizás lo dejamos para el final. Bueno, sí. Comparte de nuevo, Alex. A ver. Descomparte y comparte de nuevo. Sí. Sí, aquí está, parece que acá está. ¿Ahí se ve? Sí. Ya, bueno, les comentaba que con toda la data, lo paré un poco, con toda la data existente de estos 11 meses de trabajo, ¿cierto? Teníamos todas las variables para poder erguir una figura sustantiva con una altura considerable. Pretendíamos llegar a los 2 metros 25, y pensamos que lo habíamos logrado, y estábamos en eso, contentos, felices, y nos faltó una variable, nos faltó incorporar una variable al estudio, pero que rápidamente pudimos solucionar. Que en el fondo les comentaba que
la bomba de extrusión tiene una velocidad mínima que para nosotros sigue siendo máxima. Entonces, la velocidad con que imprimimos era mucho más rápida de la capacidad de fraguado de los cordones inferiores. Entonces, llega un momento en que la figura colapsa de manera totalitaria como cuerpo libre. Y bueno, lo que hicimos después fue simplemente esperar unos minutos que bueno, el hormigón pudiera fraguar un poco más y seguimos imprimiendo y funcionó súper. Así que no pudimos llegar a los 2 metros por un asunto de capacidad, pero si hubiésemos tenido el material, hubiésemos podido sortear ese desafío. Eso, Arturo. Gracias, Alexis. Vamos a... primero voy a descompartir. Y entonces, bueno, interesante porque ahí aparece, ¿no es cierto?, la iteración con el problema estético del cordón, incluso de la, ¿no es cierto?, de la fluidez del hormigón, que es casi un mortero, ¿no es cierto?, pero un hormigón que en ese sentido genera un cordón, ¿no es cierto?, y ese cordón tiene como una variable como de cono de Abrams, ¿no es cierto?, se abre un poco, y eso podría ser utilizado, ¿no es cierto?, a favor del diseño, una nueva estética, ¿no es cierto?, y esa estética finalmente se va convirtiendo en una cosa que tiene que ver como con las bóvedas no funiculares, ¿no es cierto?, sistemas de nervadura en 2 direcciones, compleja como los crustáceos que mostraste. O sea, es bien interesante la situación porque, claro, una de las estrategias es la biomímesis, lo que ustedes están explorando en este minuto, y eventualmente podría haber algunas otras estrategias, digamos, relacionadas a análisis, ¿no es cierto?, que es un poco lo que vamos a ver ahora con Pablo. Así que, bueno, voy a presentar ahora al siguiente panelista, que es Pablo Banda. Pablo es arquitecto de la Universidad Técnica Federico Santa María, tiene un máster en la Universidad Católica de Chile también, y es un arquitecto especializado en aplicación de tecnologías digitales al diseño arquitectónico, básicamente BIM, ¿no es cierto?, y modelación 3D, diseño paramétrico, fabricación digital a partir de ese diseño paramétrico, en general lo que podemos llamar proyecto complejo. Actualmente es investigador del doctorado, digamos, de la doctoral, digamos, está haciendo un doctorado en el Universidad del Biobío, justamente en nuevas técnicas y paradigmas de diseño sistema por computadora. Al mismo tiempo es miembro de ACADIA y SIGRADI, ¿no es cierto?, las sociedades continentales de desarrollo de conocimiento digital, y destaca sus investigaciones en lo que son los patrones morfogenéticos, ¿no es cierto?, que vendría a ser ya casi diseño generativo. Y así que bueno, dejo con ustedes a Pablo, y puedes compartir pantalla, y de ahí yo me anulo. Vale. Gracias Arturo y a CIPIX por la presentación, y también a mí en general es un orgullo poder trabajar con Verónica, Rodrigo y Alexis. Me tiene muy contento esta opción de poder colaborar. Quizá voy a... ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Ya, ahora sí. Yo voy a ser un poco breve. Mi presentación se llama Digitalización y Evaluación de la Impresión 3D en concreto. Son evaluaciones preliminares y desarrollos preliminares, un popurrí de cosas que espero se integren dentro de una plataforma de generación de diseño y optimización de diseño basado en desempeño. ¿Vale? Debo agregar que soy docente de la Cátedra de Fabricación Digital de la Universidad de Finisterra. Bueno, esto tiene dos patas, esta presentación. Primero es la parametrización de implementación de visualización inmersiva, que es un proyecto que desarrollé con Eduardo Valenzuela, que espero que esté por ahí en el público. Y el otro es lo que se está iniciando, que es el diseño basado en desempeño para la impresión en concreto. Que en realidad mato como 2 o 3 pájaros de un tiro, mi cooperación acá con el equipo de impresión 3D en concreto, pero también el doctorado que estoy iniciando y que mi tutor es el profesor Rodrigo García Alvarado. ¿Vale? Acá se ve primeramente una simulación, ¿cierto?, de la impresión 3D en concreto. Y más o menos puse ahí la expresión paramétrica quizá para que se dé cuenta quizá del algoritmo de las fases de
diseño parametrizado. La impresión 3D en concreto, si bien estoy mostrándolo ahí, un archivo G-code que se generó, consiste en trabajar con distintas tareas. No es lo trivial de poder imprimir un archivo STL, partirlo en esta interfase como Cura o cualquier slicer que se mantenga, sino que las tolerancias, las rutas, la estructura interior debe ser directamente controlada por nosotros, pensando también en restricciones como las mismas del KUKA, el movimiento. En este caso estoy mostrando una vivienda que desarrollamos con Verónica antes de estar participando con el CIPIC, o sea, con el grupo. ¿Okay? Acá voy a mostrar lo que quizás tiene que ver también con el título de este conversatorio. Se puede fabricar a distancia. Para mi gusto, hay que trabajar de manera remota. Este es Eduardo Valenzuela, ¿cierto? Docente de la Santa María, instructor, ex instructor de la Universidad de Finisterra, que está visitando esta casa que desarrollamos con el grupo, con Verónica, para su fabricación. Nótese que es muy importante tener la capacidad de virtualizar y de coordinar distintas etapas de la fabricación, dado que esto, si bien se llama fabricación digital, tiene bastantes tareas de diseño que algunas son análogas, ¿no? Acá viene la fabricación, casi el 80% de la casa puede ser impresa en 3D, pero entendemos que quizá las ventanas o los cielos o todo tiene que venir, algunas de esas cosas tienen que venir prefabricadas. A ver, ¿cómo me salgo acá? Seguimos con la parte del diseño basado en desempeño. ¿Por qué? Esto no se ha hablado, pero y muchos profesionales acá deben manejar estos datos, pero el 39% del sector de nosotros, ¿cierto?, de la construcción, aporta con el 39% del CO2 en la atmósfera. Y en específico la fabricación del cemento mismo aporta con un 5% del CO2. Del CO2 producido por obra humana, ¿ya? Y gasta el 7% de la energía industrial, o sea, es el cemento, que es el material que principalmente se usaría a través de la impresión de concreto, es altamente, puede ser un impacto altamente potente, ¿ya? Entonces, ¿por qué, sabiendo que lo anterior, la impresión 3D en concreto, una tecnología que se presenta como el futuro de la construcción? Bueno, porque tiene muchas oportunidades de productividad. Krieger y Krieger en el 2019, imprimiendo unas barracas para el US Army, entendió que se mejoraron los tiempos de construcción y los costos asociados. Ya en el 2016 entendemos que la empresa Winsun de China construyó hasta 10 viviendas en un día. Entendiendo que la carestía de vivienda todavía es un tema. Por ejemplo, hay cifras del 2017, que es 3/4 de millón de viviendas faltan en Chile. Es un tema urgente que atender. Entonces, ¿cuál es la premisa? ¿Cuál es el distingo? ¿Qué cosa haría mejor que la construcción o tradicional o convencional? La impresión 3D es el desarrollo previo de un diseño digital como estrategia para causar un menor impacto ambiental. Esta estrategia se dividiría en dos patitas, que es la optimización del uso de material mediante algoritmos, parametrización y algoritmos de optimización, lo que causaría menos impacto ambiental. Y por otro lado, la optimización de desempeños térmicos en diseño, y eso se hace con implementación de simulación computacional. ¿Qué va a provocar? Y entendiendo también que el hormigón en sí mismo,
como material, como tal, aporta muy poco en la aislación del envolvente. Aportaría en menos demanda futura de climatización. Eso se traduciría en mayor ecoeficiencia, que si bien tiene mucho significado, sería acá en este contexto más viviendas con menos impacto ambiental. El diseño basado en desempeño, ¿en qué se trataría? En un bucle entre diseño y optimización. En este sentido, estaría el diseño, la opción de diseño, la instancia, sometida a una simulación, un cálculo del impacto ambiental y del desempeño técnico. Para venir a un proceso de optimización que de manera iterativa el computador estaría simulando y corrigiendo las opciones de diseño. Verónica mostró esta probeta que nosotros hicimos y que ahí entendimos que las distintas caras del muro de hormigón debían colaborar entre sí, y entonces eso lo seguimos produciendo para encontrar un muro tal que pudiera colaborar entre sí, pero también establecer ciertas calidades, texturas en las tres dimensiones, con distintos periodos sinusoidales, ¿ya? Y eso derivó a distintas evaluaciones, ¿ya? Que ahí las muestro como en resumen, pero sería una simulación que vendría también de mano con las otras, que sería el riesgo de fallo, que se evalúa, ahí se observa una sección entre ambos cordones, ambos cordones de hormigón. El desaplome entre uno y otro, nosotros lo podemos cuantificar a priori para evaluar un riesgo de fallo y así quizá producir una mejora, una corrección en el sistema de este muro. Otra cosa puede ser la evaluación de la radiación incidente. Estos son simulaciones de radiación acumulada sobre una fachada norte en Calama, en el LOA. ¿Vale? Y se entiende que la oportunidad de manejar la radiación solar y el autosombreo es súper potente. Si bien se observa ahí el benchmark o la probeta con la cual contrastar, tiene 110 kilowatts metro cuadrados año promedio acumulado, y las otras probetas nos dan 650, 620 kilowatts hora metro cuadrado de año promedio, o sea, más o menos un tercio o más de la radiación solar se va en autosombreo. Otro asunto que pueden ser importantes es la transferencia térmica. Acá hice una simulación bastante inicial y bastante primitiva en cuanto a la geometría que se evalúa, pero de flujo de calor. Ahí se puede observar cómo desde el exterior, que es el arco exterior es más grande y el arco más chico, aquí está el esquema, representaría el del interior, cómo fluye a través de los elementos del mismo hormigón la energía y el calor. Y se entiende que de cierta manera este flujo de calor puede ser, puede ser también manipulado, manejado a través de la misma retícula de la impresión 3D. Otro que está bastante inicial es la optimización topológica, y esto lo hicimos casi al comienzo con Verónica, verlo como una oportunidad. Y la optimización topológica consiste en ir retirando material y ir simulando las cargas en una probeta homogénea con ciertas restricciones, ciertos pesos, ciertos apoyos, y ir retirando el material que no se ocupa. En este caso, produjo casi un 70% de ahorro material. Nosotros entendemos que no queremos tener un edificio desnudo, pero este caso extremo da a entender la potencia de
de esa técnica y también la declara como una técnica más capaz de vincularse a todas las demás. Y allá hay unas probetas que imprimimos con Vero, que trataban de tamizar, causar el efecto de, ¿cómo se llama? Mitigar la radiación solar incidente y a la vez producir e introducir la optimización topológica. Eso. Muchas gracias. Ok, Pablo, excelente. Qué interesante el tema con el análisis, cómo se va generando con el análisis. Me surge inmediatamente una pregunta ahí que la podemos dejar para después, que es cuáles son los software que utilizas para hacer los diferentes análisis y cómo se produce esa iteración entre diferentes software, ¿no es cierto? Sí, claro. Voy a descompartir la pantalla y ahora Rodrigo quería mostrar un video que quedó como en carpeta, digamos, que, ¿no es cierto? Rodrigo, a ver si lo quieres compartir antes de que se nos vaya el tiempo. Sí, rápidamente, ¿se lo están viendo? Sí, se ve. Sí, es para ver, que vean algunas de las pruebas para que no quedar con todo el sabor. Ahí está el robot con la jeringa, como le llamamos, que es cuando usamos mezclas más densas o mezclas arcillosas. Y ahí está con la manguera de la bomba de hormigones. Eso. Perfecto. Interesante. Tenemos acumuladas como del orden de 12 preguntas. Vamos a hacer una mini conclusión ahí. Verónica Arcos va a tomar un poco la palabra para redondear la presentación y de ahí vamos a pasar a las preguntas. Dale, Vero. Sí. Bueno, me parece súper interesante, súper potente todas las presentaciones. Se ha hablado de muchas cosas, hay muchos temas que pueden salir desde estas presentaciones. Pablo hablaba, por ejemplo, de cómo mediante la iteración entre el diseño y la simulación térmica y la manipulación de la geometría se pueden subsanar problemas de puentes térmicos, por ejemplo. Hablaba de la reducción de los costos, el ahorro de materiales, la disminución dramática de los tiempos de construcción con respecto a los sistemas convencionales, la reducción de la mano de obra. Yo sé que es un tema polémico que seguro va a salir en las conversaciones. Alexis hablaba de los parámetros geométricos, constructivos, estructurales, estéticos, etc. Creo que el tema estético es algo que es una cosa un campo súper fértil que este nuevo sistema constructivo establece inaugura, digamos, como un nuevo lenguaje arquitectónico que bueno, habrá que estudiarlo, investigarlo y la gente seguro se va a tomar tiempo para aceptarlo de manera masiva culturalmente, porque probablemente va a ser muy chocante al principio. Otra de las cosas que se dijeron que me parecieron interesantes fue el hecho de que estemos en el cinturón de sismos más difícil del mundo y por lo tanto somos Chile se transforma en un laboratorio óptimo para definir los estándares de impresión. O sea, si se puede hacer acá, como decía Arturo, se puede hacer en cualquier parte. Este es el lugar más difícil. Eso es una ventaja. Pareciera una desventaja, pero finalmente le podemos dar la vuelta y verlo como algo positivo y súper fértil. Cosas que a mí me interesan o que me apasionan personalmente es que esta tecnología nos acerca a entender las formas inspiradas en la naturaleza para lograr justamente modelos más eficientes, para tener optimizaciones
materiales, estructurales, para acercarnos a conceptos bioclimáticos más sustentables, y también para tomarlo como una síntesis de la forma, ¿cierto? Y ahí aparece, toma mucha relevancia el diseño en base a reglas o el diseño paramétrico, donde hay muchas variables que parametrizar. Están las velocidades de avance del extrusor, la presión con la que se empuja el material, las limitaciones geométricas de las máquinas que se utilizan, la estabilidad estructural, eso lo mencioné harto, durante la impresión y después de la impresión. Y bueno, creo que en ese sentido, lo que menciona Alexis sobre estudiar los modelos naturales como los referentes más sofisticados que podamos observar, me parece una beta súper interesante para trabajar, para seguir. Y bueno, comentar también que creo que esta técnica realmente va a ser un cambio súper fundamental en la industria de la construcción y del diseño, la arquitectura. Bueno, son muchos temas. Quisiera dejar abierto ahora el espacio para las preguntas. Arturo ha estado como ordenando las preguntas que ha estado haciendo el público, así que partamos con eso. Perfecto. Gracias, Vero, por las conclusiones. Bueno, evidentemente estamos como ante una situación como revolucionaria, ¿no es cierto? Estamos como, casi como lo que pasó con el principio del movimiento moderno, ¿no es cierto? En el fondo aparece una nueva técnica, igual como el hormigón armado en su minuto, que permitía generar, por decir, vivienda masiva para solucionar el problema radical, digamos, de no existencia de vivienda arquitectónica, por decirlo así. ¿No es cierto? Hoy día tenemos estas máquinas que van a revolucionar la velocidad, van a revolucionar la morfología, y van a revolucionar también la necesidad de capacitación, ¿no es cierto?, de educación, inversión en ciencia, capacitación, educación pública, ¿no es cierto?, y eventualmente incluso de la masividad de estas máquinas en términos de su acceso, ¿no es cierto? Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, por AliExpress podemos comprar una máquina, un robot de 6 ejes en 100.000 pesos. O sea, un niño, ¿no es cierto?, una escuela podría tener un robot de 6 ejes en su infraestructura, y los niños podrían empezar a usarlo en vez de comprarse como un PlayStation, pueden comprarse un robot de 6 ejes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no es un robot demasiado grande, pero es un robot que está funcional y que uno puede aprender a programarlo. Entonces, en ese sentido, la masificación, y por ahí estaba la pregunta respecto a la mano de obra, ¿no es cierto? Una necesidad de invertir en ciencia y en educación, pero al mismo tiempo la bajada de costo de estas maquinarias para poder masificarlo. Incluso, por ahí algunos teóricos hablan de las máquinas colectivas, ¿no es cierto? En ese sentido, voy a introducir ahora las preguntas específicamente, algunas tienen que ver con eso, el problema de la mano de obra que aparece, ¿no es cierto?, en 2 o 3 preguntas. Por ahí la literatura indica que se va a generar una baja de costo de un 75%, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa que alguno de ustedes podría abordar. Y después hay preguntas técnicas del orden, por ejemplo, respecto ya al problema de la fluidez de los hormigones o de los morteros, el diseño del hormigón finalmente, ¿no es cierto?, si hay aditivos, y el problema de la boquilla, ¿no es cierto?, el problema de qué otros cabezales se pueden usar en la máquina de 6 ejes, en este caso, quizá una pregunta que puede responder Alexis, ¿no es cierto?, en el sentido de estar ahí a boca de cañón revisando cómo se produce la extrusión, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta encima? Disculpa, que tenía problemas con audio. Ah, perdona. Hay una serie de preguntas, son como 3 que tienen que ver con el problema técnico de la fluidez de los hormigones, si se diseña, en qué medida se diseña, qué tipo de aditivos tiene, y también la relación con la boquilla. Se produce una iteración entre diseño de hormigón y la boquilla, entendiendo que la boquilla también se puede, el extrusor, llamémosle, ¿no es cierto?, se puede intercambiar por otras boquillas y también por otro tipo de cabezales, ¿no es cierto? Uno podría poner, ¿no es cierto?, un pegamento, podría poner una fresa, ¿no es cierto? Sí, sí, hay una relación bastante intrínseca entre la apertura del terminal extrusor, la fluidez de la mezcla, pero también la velocidad de empuje de la bomba, que eso también condiciona a la velocidad de trayectoria del brazo. Entonces, dependiendo qué tan consistente sea eso y cuáles son los aditivos de esa mezcla, esas ecuaciones van un poco a variar para un lado o para el otro. Mayor empuje, menor velocidad y viceversa. Las mezclas por el momento las tiene el ingeniero en construcción, pero lo que podemos establecer es que hay una serie de optimizaciones desde el punto de vista de residuos puesto en esta mezcla que son mucho más compatibles con el medio ambiente.
hay un montón de cosas por investigar ahí, hay un campo súper fructífero en la gente que está en investigación de materiales, para poder ver qué otras cosas son homólogas al cemento. Por ahí leía que alguien preguntaba si los biopolímeros son posibles. Claro que son posibles. La gente de iSpace Factory, el concurso de marcha, lo hizo con un biopolímero que ellos desarrollaron, y eso demostró que tiene mucha mejor capacidad que el hormigón. El hormigón, en cierto grado de esfuerzo, tiende a quebrarse, a fracturarse, mientras que este tiene una pequeña ductilidad, lo que le permite una resistencia máxima. Entonces, el campo de los materiales es otra brecha que se abre para el mundo de la impresión 3D, que sin duda hay que explorar. Perfecto. Luego, otra pregunta, por ejemplo, tiene que ver con los software, tanto que sería para Verónica, digamos, el software, qué software se utilizan para modelar, pero también la podemos llevar a Pablo después en el sentido de qué software se utilizan para analizar y hacer esa iteración con diseño, ¿no es cierto? Que eventualmente, por ejemplo, la plataforma Revit permite hacer una iteración entre análisis estructural, análisis de eficiencia energética y diseño, ¿no es cierto? No sé si serán esos los software que están utilizando. Y por otro lado, una pregunta que está relacionada, que luego la puede contestar de nuevo Alexis, es el software para poder imprimir, ¿no es cierto?, que sería el código. Y uno, por ejemplo, cuando salta, genera un salto, normalmente ahí uno pone stop, ¿no es cierto?, en el código y luego pone el otro punto donde inicia, ¿no es cierto? Pero estás preguntando si eso se hace a nivel software o se hace a nivel manual. Esas son las tres preguntas. Sí, bueno, los softwares que hemos estado ocupando principalmente son Rhino y Grasshopper. Y bueno, Grasshopper, para los que no lo conocen, es una parte de un plugin de Rhino, ahora ya viene incorporado en el motor, que hace Rhino paramétrico y que es muy versátil porque admite muchos mini softwares dentro de él. Por ejemplo, se pueden hacer análisis estructurales, se pueden hacer simulaciones. Incluso hay un plugin de Rhino que es el PUCA-PRC, que programa la trayectoria, genera el código G del modelo que tú haces. Entonces, Rhino y Grasshopper es un software fácil de utilizar, no hay que aprender programación, sino que es una interfaz gráfica, por lo tanto es como bien amigable en ese sentido y bien universal, porque admite conectarse con muchas otros softwares. Yo creo que Pablo puede especificar un poco más en las cosas de las iteraciones bioclimáticas y esos ensayos. Pablo, dale tú. Vale. Como framework principal, Grasshopper. Para análisis climático, conceptual, Ladybug. Para análisis detallado de desempeño, el plugin Honeybee. Para generación de código G, independiente del Juca, eso lo puede hablar mejor Alexis. Silkworm, como, ¿cómo se llama? Gusano de seda. Gusano de seda, sí. Sí, ¿y qué más? Y otro como pura parametrización extensa en realidad. Ah, ya